Aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos. Una profecía prácticamente fue lo que Bolívar lanzó. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! Prepárense. ¡Cuidado! 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 ¡Oye que te quema! Hablando del Tren de Aragua, yo tengo información que ahorita como eso se le ha dado palo por todos lados, y queda evidencia en el mundo que eso no existe, que eso no existe. Ahora van a agarrar el tema del cartel de los soles, ¿oíste? Ellos van reciclando. Entonces una narrativa contra Venezuela, buscando espacio para seguir haciéndole daño al pueblo de Venezuela. El FBI estima funcionarios de alto nivel del régimen van a tratar de utilizar el Tren de Aragua para amenazar, secuestrar y asesinar miembros de la diáspora venezolana que son vocales contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero lo que ellos venden es que el Tren de Aragua no existe, que ellos lo extinguieron y que eso no existe. Por supuesto, esa es la narrativa que ellos tienen que tratar de instalar por esto que tú nos estás contando, pero tú comprenderás que entre creerle a Diosdado Cabello o a la inteligencia norteamericana y al FBI, pues yo me quedo con la inteligencia americana y el FBI. El mundo entero decidió que el gobierno pro-apartheid era despreciable y debemos hacer lo mismo con Maduro. Debemos evitar que viaje a cualquier parte del mundo, que no pueda venir a Estados Unidos. No podemos dejar que sus matones viajen a Miami. Hay que cortar el flujo de petróleo que Trump inició. Ahí es donde Maduro tiene su dinero. Usa ese dinero para oprimir al pueblo. Mira, nosotros estamos calculando más de 300 personas que están en la estructura solamente del cartel de los soles, que no solamente son militares, empresarios, funcionarios, dirigentes políticos, y cada uno de ellos le lava el dinero no solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, Turquía, la India, Europa. William Saab tergiversaba la información aquella de algún informe en cuya elaboración habrían participado agentes de inteligencia de los Estados Unidos que desdecían de la denuncia sobre la vinculación entre Nicolás Maduro y el Tren de Aragua. Yo tengo mis dudas
que 16 agencias todas lleguen a la misma conclusión. Una cosa que quizás el mismo régimen pudo patrocinar, hacer, movilizar, y es por eso pues que el Cartel de los Soles hoy por hoy está bajo investigación. No me cabe la menor duda que será decretada también como una estructura terrorista. Una información muy importante en el bloque anterior, la posibilidad de ya clasificar como grupo terrorista al Cártel de los Soles y que esto pudiera venir en los próximos días. Y te decía que esto cambia completamente las reglas del juego. Todas las agencias, casi todas, han manifestado que el Cártel de los Soles es una organización que existe, que opera. Se dice que Maduro maneja personalmente las operaciones del cartel. No solamente está siendo considerado el Cartel de los Soles para ser designado como una organización terrorista. También están otras dos organizaciones en Venezuela. Uno es la contrainteligencia militar, el DIGESIM, y la otra es el SEBIN. Dijo Diosdado Cabello hace unos días que habían tenido esos éxitos contra el narcotráfico y obviamente que quieren gritarle al mundo que ellos no son Cartel de los Soles, que ellos no son Tren de Aragua, que aquí no hay narcotráfico en Venezuela ni nada por el estilo. Yo expresé que se tenía que, además, primero corroborar que esa droga estaba y que esa droga iba a ser procesada como corresponde, según ley. Entonces esto es un show, un burdo show de Diosdado para darle respuesta a la caravana que tiene detrás de investigaciones que lo vinculan directamente a él, al tráfico de drogas. ¿Tú sabes cuál es el proyecto? Era o es de estos descerebrados. Ellos se van a afincar en un territorio hasta que ese territorio se constituya en una suerte o en una mala suerte de franja de Gaza, donde tenga que ser reconocida con pabellón izado y todo por las naciones, la República Bolivariana, reinando entre dos países bolivarianos. Me parece un proyecto de locos, enfermos, como ellos, por el poder, como ellos, que sin duda alguna necesitaremos la ayuda de las potencias del mundo. La importancia de ese ser humano que va a llevar una sotana debe usar esa influencia para que no existan regímenes como el de Cuba, como el de Nicaragua, como el de Venezuela, como el de Rusia, como el de Bielorrusia y así varios países en el mundo que están oprimidos. De eso se trata la escogencia del nuevo Papa. Yo voy a la Asamblea Nacional porque, bueno, tengo la aspiración de tener un curul. No, voy allí a defender al pueblo venezolano, a defender mi causa. Cada vez que nos abstenemos, se la ponemos fácil. Y yo me niego a dejarle las cosas fácil a este gobierno. Si 1000 veces tenemos que ir 1000 veces a expresar que queremos cambio, tenemos que ir 1000 veces a expresar que queremos cambio. No es una fiesta electoral a la que vamos. No, vamos a una elección. Nosotros no somos guerrilleros, ni somos golpistas, ni creemos que la manera de cambiar las cosas es la violencia. Descargue toda esa rechera. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bajarse ahí del autobús y que haya una protesta en el sitio. Con el voto de los zulianos nos encaminamos a un nuevo periodo de gobierno. Estoy seguro que voy a ganar abrumadoramente y voy a estar aquí para cobrar esa victoria. Yo me siento más bien como una abeja, yo voto es miel. Yo no sé, además que me gustan las abejas. Ni me he vendido, ni le he quitado nada a nadie, ni he traicionado a nadie. Alacrán es quien no quiere que otra persona piense distinto a él. A mí no me va a obligar nadie a pensar como dice alguien, ¿a cuenta de qué? Buscar los caminos de la violencia que nunca hemos querido y rechazamos y repudiamos. El gobernador del estado Zulia, doctor Manuel Rosales. Votar es un instrumento de lucha, de resistencia. Si algo tenemos hoy es el deber de reivindicar el 28 de julio con el 25 de mayo. El voto es una forma de rebelarse, carajo, y por eso nosotros sí vamos a votar. Estamos marchando con la convicción de que estamos atendiendo la necesidad de un pueblo que quiere un cambio. Y hoy el pueblo está
está unido totalmente frente a la palabra cambio. Aquí está la gente que firmó, aquí está la gente que firmó. Esas tipas son un arreo, yo. Ah, pero mira, también lo puedo identificar con las gorditas, que tienen gorras iguales. Mira, a ese echamos la camisa roja. Claro. Que está junto con el otro. Él trajo. Él fue el que trajo la mujer. Sí, claro, mira la banda. Y otro de rojo, hay 3 de rojo. Pero se hacen pasar chavitas para que sí. Claro. Yo voy a aportar a ello. Desde la gobernación del estado Miranda sé que puedo hacerlo. Yo sé que vendrán tiempos buenos, ay, yo lo creo. El voto es tuyo, es nuestro, no nos los dejemos arrebatar. No nos dejemos convencer que el voto no sirve. Señores, nosotros no tenemos opción de volvernos a nuestras casas. Sería mucho peor que salir a dar la vida por este país. Aquí estamos como ayer, resistiendo los embates de la dictadura y seguro como los próximos días. Pero la Guardia, ni con todos los heridos que quieran, ni con toda la represión que quieran, nos van a sacar a nosotros de la calle. Tempa Digital dice sí, dice presente, sí vamos a la elección, sí vamos a participar. Si nosotros llamamos a votar, hoy no lo estamos haciendo por intereses particulares o de la coyuntura. Si llamamos a votar es porque vamos a votar siempre. Todo el pueblo está en las calles, no le queda pueblo. Y cuando un gobierno que cercena la libertad de expresión, que cercena la libertad al pueblo a salir a manifestar, el pueblo en la calle protestando de forma no violenta. La estrategia electoral es lo que te ha servido para avanzar. Si el voto es el instrumento que te ha funcionado para avanzar, ¿cómo vas a desestimar tu mejor estrategia y tu mejor instrumento? Yo voy como candidato cabeza de lista en Caracas y el voto se reivindica no abandonándolo, se reivindica ejerciéndolo. Aquí estamos desafiando la violencia con la paz, desafiando la dictadura con la democracia y desafiando el militarismo con la civilidad. Tenía rato que no me envenenaba viendo esas imágenes, ¿no? Tenía rato. Ya voy a hacer un comentario con respecto a eso, sobre todo con los últimos, con los que se están lanzando a candidatos. El presidente Nicolás Maduro llegó a Moscú. Me lo tengo acá. Upa. Llegó a Moscú. Vamos a verlo acá, espera un momento. Lo tenía por acá. Ajá, lo tengo aquí. Dice que Venezuela destaca papel decisivo de la Unión Soviética en la derrota del nazifascismo. Venimos a conmemorar con mucha sensibilidad y conciencia histórica el 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria. Nuestra presencia es una ratificación de que el camino de la humanidad tiene que ser de paz y entendimiento, respeto a la igualdad de los estados. Estamos aquí por la fuerza del pueblo bolivariano venezolano, diciéndole al presidente Putin, al pueblo ruso y a los pueblos de lo que fue la Unión Soviética, que está Venezuela siempre firme. Ya el día 9 se celebra el 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, ¿no? Hay otras cosas bien buenas que encontré yo por aquí. Esperen un momento. Las cositas bien interesantes. Porque, por cierto, que ya dijeron que rectificaron, ¿no? Y dijeron que a lo mejor iban
pero esto es bueno leerlo, ¿no? Ustedes recuerdan que Vučić y Fico dijeron que iban y estaban siendo amenazados por la Unión Europea. Imagínense las presiones que hay. Imagínense las presiones que hay, que aquí aparece, los líderes eslavos, o sea, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, quien interrumpió su viaje a Estados Unidos, fue hospitalizado en la Academia Militar de Medicina en Belgrado, según informan medios serbios. Vučić fue ingresado hoy en la Academia Militar Médica, donde fue recibido por el ministro de Salud, Zlatibor Lončar, y el doctor Dragan Dinčić. El líder serbio había mencionado que esperaba reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a Florida. Allí logró sostener encuentro con varios congresistas y el exalcalde de Nueva York. Posteriormente se sintió mal y canceló su viaje, regresando a Serbia. Por otro lado, cuando dicen, bueno, se sintió mal, creo que no lo iban a recibir. O sea, esto es bueno irlo diciendo, pero lo que uno interpreta. Por otro lado, el primer ministro eslovaco Robert Fico, quien sobrevivió a un intento de asesinato hace un año, ha cancelado en los últimos días varias reuniones de trabajo en el último momento, según el portal Noviny, que vincula esto a problemas de salud del político. El 1 de mayo, Fico renunció a participar en las celebraciones del Día del Trabajo en Eslovaquia y canceló su asistencia a la instalación del árbol de mayo en Velké Salusi. También planeaba mostrar solidaridad con los trabajadores turnándose en un turno nocturno de una panadería en Nitra, pero tampoco pudo asistir. Esta semana el primer ministro eslovaco recibió a su homólogo húngaro Viktor Orbán y participó en una reunión de gobierno, pero no explicó por qué se cancelaron otros eventos. Recordemos que Viktor Orbán, a pesar de tener sus diferencias con la Unión Europea, le sigue los pasos a Trump. ¿En esa reunión se habló algo? No se sabe. Tanto Fico como Vučić habían expresado su intención de asistir al desfile de la victoria del 9 de mayo en Moscú, pero la Unión Europea les advirtió de consecuencias si viajaban. Hasta ahora no se ha anunciado la cancelación de sus visitas. De hecho, creo que Vučić dijo que sí, que ya se sentía mejor y que iba a asistir. Había que pensar si sí o si no. Ahora, con respecto a lo del video inicial, mire, yo solamente tengo en cuanto a la propaganda que ya es diaria en Miami y en Alemania, en Europa, háganse una pregunta. ¿Cuántos de estos señores que ustedes vieron ahí nos decían que el 10 de enero el presidente Nicolás Maduro caía y caía la revolución bolivariana? ¿Cuántos dijeron que el 10 de enero era hasta el final? ¿Dónde está el hasta el final? ¿Cuántas veces no pregonaron desde Miami estos mismos sujetos, estos mismos que ahora están más envejecidos, están viejos, siguen cobrando por hacerlo? Pero una tras otra y tras otra vez han salido diciendo todo lo que están diciendo. Es decir, ustedes ven a Enrique Capriles Radonsky. Fue candidato creo que 2 o 3 veces, o sí 3 veces, una para la gobernación, 2 veces a la presidencia de la República. Y las 3 veces salió derrotado. Perdón, en la de Miranda ganó, pero en las 2 presidenciales no llegó. ¿Verdad? Eso hay que verlo. Entonces, consecuencia, va a Requesén. Va este gocho de arepa, ¿cómo es que se llama este? ¿Ah? No te oigo. Ceballos, ajá. Va a Requesén. Ceballos. Enrique Capriles. Hugo Torrealba. ¿Quién más? Tomás Guanipa está también metido en la movida. Connotados golpistas. Todos ellos participaron en eventos golpistas. Desde el año 2002 han sido reiteradas
sus participaciones en golpes de Estado, en intentos de golpe de Estado, en desestabilización, en guarimba. Entonces, yo, como dijo el señor Capriles, salió diciendo, ay, yo de repente me encontré habilitado. ¿Ven? Está bien, se están lanzando. Yo lamento mucho decir lo que voy a decir. Y lo voy a decir porque es lo reiterado, ¿sabe? Es lo repetitivo, es el golpe continuado. Todos estos señores, Requesén, que por cierto, él llamó a la intervención norteamericana desde Estados Unidos, estuvo preso aquí, preso por golpista. Enrique Capriles, que llamó a la rechera, ¿usted lo recuerda? Llamó a la rechera y participó en varias ocasiones, participó en hechos de desestabilización, aparte de haber participado en el golpe de Estado. Recordemos que el señor Capriles Radonsky fue el que, con unas órdenes sin firmar por una juez, sacó preso, Leopoldo López. Y este señor Enrique Capriles se metió en la embajada de Cuba, violando territorio cubano, en pleno golpe de Estado y estando afuera López Cisco, estaba afuera Romaní, estaba afuera los connotados mayameros, no solo López Cisco, que es un asesino, todos estaban afuera. Reventaron, le quitaron la luz, le quitaron el agua, reventaron los carros que estaban afuera. Yo quiero recordarlo. Quiero recordar toda la trayectoria golpista de ellos. Yo quiero recordar que el señor Enrique Capriles, después del golpe de Estado, lo interpelaron en la Asamblea, ya la Asamblea Nacional. En el primer periodo de la Asamblea Nacional se les llamó y ellos todos negaron su participación al golpe de Estado. Pero quiero recordar también que estos señores recorrieron todos los canales, Gerardo Blay, Julio Borges, todos los de Primero Justicia, recorrieron todos los canales, uno o 2 días antes del 11 de abril de 2002, pidiendo la renuncia del presidente, la renuncia del fiscal general, la renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral, la renuncia de los gobernadores chavistas, ni siquiera era de los gobernadores de la oposición, la renuncia de todos los diputados a la Asamblea Nacional. Entonces, esto no ha sido una vez, han sido 1000 veces. Cada vez que han habido órdenes gringas de eventos desestabilizadores, ellos han participado. Y esta vez, me disculpan, es mi comentario, esta vez no va a ser menos. Ellos de alguna manera, mira, van a comenzar con lo siguiente, van a comenzar a deslegitimar el CNE. Es lo primero que van a decir, que las condiciones del CNE, que el CNE no es parcial, no es imparcial, que el CNE tal cosa, que todos los poderes están secuestrados por el Estado, ¿verdad? Todos ellos van a hacer lo mismo. Y día de las elecciones, en lo que llamamos la mañanita, pues, antes de las 12 del día, van a comenzar primero diciendo que hay unos problemas en las mesas. Cosas raras, cosas extrañas están pasando en las mesas. Y después del mediodía van a comenzar, pueden hacer 2 cosas. Una, decir que hay fraude. Y 2, no solamente decir que hay un fraude, sino que 2 también van a decir que ellos ganaron. Van a pedir otra vez, escúchese bien, enseñen las actas. ¿Dónde están las actas? Ojalá yo me equivoque. Ojalá yo me equivoque. Todos ellos provienen de partidos políticos que son grupos terroristas. Primero Justicia es terrorista. Fue terrorista y siempre ha sido terrorista. Voluntad Popular,
fue creado por el niño bomba, el señor López y el señor terrorista. Y va a pasar, de alguna manera. Ellos van a comenzar con un runrunete. Que están solos, que las elecciones tal cosa, que eso no, que no es válido, que te están en desventaja, que los medios de comunicación están secuestrados por el Estado. Todas, miren, el mismo guión se va a repetir como están repitiendo ahora el guión del Cartel de los Soles. ¿Por qué ellos repiten un guión que tiene tanto tiempo? Y que ya se había extinguido, pues. El tema del Cartel de los Soles solamente lo decían los más acérrimos locos de la oposición en el exterior. Empezaron a hablar del Cartel de los Soles. ¿Y quién lo dice? Simonovi. Miguel Ángel Rodríguez, un ladrón, ¿sabe? Ladrón. Él estuvo en la Asamblea Nacional como diputado, cuando en el año 2015 ellos tomaron el poder en la Asamblea Nacional. Y un ladrón, connotado ladrón. Le dieron una plata y que para montar el canal de la Asamblea Nacional y se cogió los reales. Y está actualmente haciendo eso, ese papel infame que está haciendo en Miami. Esta muchacha, la que es la heredera del Matacura, no recuerdo el nombre de ella, Castocando fue más de una vez, y esto todos están viejos, todos están repitiendo lo mismo. Castocando fue una vez desnudado por Chávez, así, le dijo así a Castocando. Después ¿usted se acuerda de Castocando? Fue desnudado en una rueda de prensa. Lara Faría, por supuesto, ese tipo vive de eso. La Papo, ahí está. Wilmer Azuaje, dígame usted, rescataron un personaje de Barinas que está en Miami. Otro ladrón más, ladrón. Y que ahora parece que lo están resucitando. Y que para hablar de lavado de dinero, para hablar de todo, si este degenerado salió corriendo para Miami con todo lo que se robó. Orlando Urdaneta, ni se diga. El polvo blanco lo tiene loco. El Avendaño, Nitu Pérez Osuna, Carlos Acosta. Ustedes no se han dado cuenta que todos ellos están viejos. Yo estoy viejo. Pero ellos están peor, porque el odio los ha puesto más viejos. Más viejos. Y les pagan por eso. Les pagan por mantener una campaña permanente en contra de Venezuela. Esa campaña permanente en contra de Venezuela. Y llamando, como en el caso de Nitu Pérez Osuna, hay que acudir a las potencias extranjeras. Hay que pedirle ayuda a las potencias extranjeras. Es la misma prédica de la loca, es la misma prédica ¿y dónde está Inmundo? Por cierto. Inmundo ya se replegó. Compró su botella de whisky y está metido en su casita, tranquilo. Ya todos los reales que él tenía que sacarle a eso en las condiciones físicas que estaba, ya lo hizo. ¿Dónde está Antonio Ledesma? Con un yerno metido hasta aquí, un delincuente. ¿Dónde está Leopoldo López y Lilian Tintori disfrutando su vida bohemia en Madrid? Pero todos, absolutamente todos, están viejos. No hay, en esa oposición, no hay relevo. No lo tienen. No hay ni una cara nueva. Ni una. Son los que son los mismos del golpe de Estado del año 2002, los mismos que comenzaron a conspirar desde el momento en que el comandante Chávez llegó al poder. Los mismos que en el año 2013 dijeron, nada, esto está manguangua, y aquí vamos a tumbar a todo el mundo. ¿Ustedes saben cuántos años han pasado? Vamos a venir del 2002, por no decir que ellos estaban conspirando desde antes, desde el año 2001. Pero no conspirando, porque son lacayos, son ordenados por los gringos. Hay que recordar en esa mesa de diálogo que hubo en República Dominicana, donde llegó Julio Borges borracho y le ordenaron desde Washington
usted no firma eso. Entonces, lacayos, ladrones, todos enriquecidos, todos han robado lo que le ha dado la gana y quieren seguir robando. Pero todos tienen un denominador común, todos están viejos y acabados. El odio los tiene así. Entonces, ¿por qué ellos te traen otra vez el cartel de los soles? Ellos resucitan viejas consignas, ¿saben? Viejas consignas. Las resucitan. ¿Por qué? Porque ellos consideran que ya hay una generación que viene creciendo que no ha escuchado hablar de eso, entonces hay que hablarle del cartel de los soles. Empiezan a ir hacia allá, por eso es que el trabajo nuestro tiene que ser reiterativo en cuanto a la información, es decir, llamar a la gente y decirle, mire, esto es así, esto está pasando por esto. Es reiterativo, hermano. Siempre van a venir con lo mismo, no tienen guión ninguno, sino es como, tienen como unas carpeticas, ahora vamos a hablar de esto, ahora vamos a hablar de esto y ahora vamos a hablar de esto. Eso es todo lo que tienen. Ninguna fuerza, en absoluto, pues se han desprestigiado, han envejecido y se han desprestigiado. De tal manera que ya la gente, o por lo menos los que son por lo menos un 30% del electorado, que tenemos edad ya avanzada y que hemos visto todo lo que hicieron. Todo lo que han hecho. Siempre vienen con lo mismo. No tienen argumentación, no van. Digamos, usted Enrique Capriles, no, porque es que yo no quiero un curul para ganarme unos reales, no, yo lo que quiero es llegar allá y defender al pueblo venezolano. ¿Cuándo tú lo has defendido? ¿Tú no recuerdas que tu gestión en la administración de la gobernación de Miranda fue un desastre y por eso fue que te inhabilitaron, por ladrón? Hay que decirlo. Y hay que estárselo repitiendo a toda la gente. ¿Por qué? Porque estos vienen a engañar de nuevo y hay una generación nueva que cree que no ha pasado nada. Esa es otra cosa, ese es otro problema que nosotros tenemos. A esas nuevas generaciones nosotros tenemos que sentarlas. A Chávez lo borraron, a Chávez lo están borrando. Ojo, métase en las redes para que usted vea. Yo no estoy hablando, yo creo que el único programa que yo veo que saca a Chávez todos los miércoles es Diosdado, en El Mazo. A Chávez lo borraron. Y encima de eso lo están borrando de las redes. ¿Entienden? Entonces, yo lamento decirlo, pero a medida que se acerque la fecha de las elecciones, ustedes verán descalificaciones al CNE, descalificaciones al Tribunal Supremo, descalificaciones, que por qué no se habilitaron más personas, que hay que buscar mejores condiciones en el CNE, que hay posibilidades de fraude. Ya ellos pronto van a empezar a asomar eso, porque saben que les viene un desastre encima. Y el desastre es eso, falta de credibilidad. ¿Ustedes creen que de verdad no habrá gente pensante? En todos los disociados no habrá gente que está pensando en este momento, ya voy, pero ¿y qué hace Capriles ahí? Es que no había otro. Digamos, usted Tomás Guanipa, borracho, ladrón. ¿Y provienen de dónde? De grupos terroristas. Terroristas. El tema. El presidente recordó de nuevo lo de la niña Maykelis Espinosa. Maykelis Espinosa. Vamos a verlo. Una jornada completa de movilización nacional de millones de hombres y mujeres que exigen desde Venezuela la liberación inmediata de la niña secuestrada Maykelis Espinosa en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya ha habido varios pronunciamientos a nivel internacional y con el favor de Dios, siempre espero con el favor de Dios, y la movilización de la opinión pública venezolana y la opinión pública de los Estados Unidos, muy pronto, más temprano que tarde, tengamos en su tierra
Venezuela a la niña Maykelis Espinosa, sana, salva, rescatada de este secuestro que lo que expresa es barbarie. Lo que voy a decir es absolutamente negado, pues, porque cualquier cosa que uno dice lo agarran las agencias de noticias y lo manipulan. Jamás en Venezuela sucedería algo así. Jamás ha sucedido, jamás sucedería algo así. Jamás. Porque aquí se respeta el derecho de los niños y las niñas y de la familia. ¿Cuántas campañas ha habido en época del comandante Chávez diciendo que el comandante Chávez le iba a quitar la patria potestad a la madre y al padre? ¿Recuerdan? La campaña que hubo de la operación Peter Pan en Cuba, se llevaron 15.000 niños diciendo que la revolución cubana y Fidel le iban a quitar la patria potestad. ¿Y quién es el que está secuestrando niños, bebés, y le quitan a los niños de los brazos de su madre y su padre? ¿Quién? ¿Qué hubiera sucedido en este mundo si algo parecido a eso o igual que eso hubiera sucedido en Venezuela? Si a una madre estadounidense se le hubiera expulsado de Venezuela y se le hubiera quitado su niña, ¿qué estaría diciendo el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué estaría diciendo el secretario general de la ONU? ¿Dónde está Volker Truth, alto comisionado de derechos humanos de la ONU? ¿Dónde está el alto comisionado? ¿Dónde está el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Brilla por su ausencia cobarde. Cobarde. Pero la memoria histórica de los pueblos no olvida. Estamos a 80 años de la derrota del nazifascismo. Y los mismos que derrotaron el nazifascismo, hoy vamos juntos para derrotar estos brotes nazis que secuestran niños, secuestran migrantes y le hacen daño a la familia. Más temprano que tarde restituiremos la justicia y con el favor de Dios lo lograremos. Ustedes verán. Claro, porque había que preguntarse con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia quién es la poseedora de la patria potestad de esa niña. La Autoridad de Migración de Estados Unidos puede quitarle la patria potestad a una madre. El gobierno de Estados Unidos le puede quitar la patria potestad a una madre de manera arbitraria. No hay ley en Estados Unidos. ¿Quién tiene la patria potestad de una niña o un niño en los Estados Unidos? ¿El gobierno o la tiene la madre? Ahí hay un debate, porque ellos siempre han manipulado este tema, han intentado manipular, ¿no? Aquí en Venezuela lo trataron de manipular contra el comandante Chávez por allá en el año 2002, 2003, 2004, ¿no? Con poco éxito. Se hicieron daño psicológico a algunas personas que creyeron sus manipulaciones, sus mentiras. Pero ¿quién tiene la patria potestad? La patria potestad de la niña Maykelis Espinosa la tiene su madre biológica, su madre legítima. Y el Tribunal Supremo de Justicia así lo ha ratificado en plena ley, y el gobierno de Estados Unidos solo le queda un camino: reconocer el derecho de la madre a su patria potestad, a tener a su hija legítima y regresarla de inmediato, regresarla a esa niña y a miles de niños y niñas que dicen tener, no lo digo yo, lo dice comunicado oficial del gobierno de Estados Unidos, que ellos tienen a miles de niños en esa condición. Yo estuve leyendo la situación de la niña Maykelis Espinosa, esta bebé hermosa además, y de verdad toca el corazón. Como dijo Cilia en sus palabras en Petare, la tienen del timbo al tambo. Ha tenido 3 familias de custodia, gente extraña que le entregan a una niña sin ningún tipo de fórmula, juicio, sin que lo determine un juez, sin ningún tipo
de justificación legal. Es un secuestro, se la roban. Se me parece mucho a los métodos de las dictaduras suramericanas. ¿Cuántos miles de niños se robó Pinochet en Chile? ¿Cuántos miles de niños se robó Jorge Videla en la dictadura argentina? Todavía hoy aparecen ya adultos, cuarentones, aparecen los niños que fueron robados de sus madres y entregados de manera absolutamente ilegal a un hogar X. En el caso de Argentina se ha documentado y lo entregaban a hogares de torturadores, de violadores de derechos humanos, de represores. Una cosa que de verdad queda en las páginas de la historia como una página manchada de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, el secuestro y desaparición de niños y de niñas. Nosotros aspiramos que con la niña Markelly se cumpla con la ley y, como lo dije en Petare, ojalá un juez justo en los Estados Unidos de Norteamérica reconozca la ley, la patria potestad de la madre de la niña y la regrese de inmediato a Venezuela. Venezuela está preparada de inmediato para ir a buscar a la niña Markelly donde la haya que buscar. Hay que mantener un gran movimiento de opinión pública aquí en Estados Unidos, en el mundo. Inclusive en Estados Unidos, correcto. Correcto, porque en Estados Unidos hay poderosos movimientos sociales en defensa de derechos humanos y hay gente sensible, y también la mujer estadounidense. Le hago un llamado a la mujer estadounidense, a la mujer madre, a la mujer abuela. Qué abuso de autoridad, qué abuso de poder, qué violación tan grande del derecho de una niña de 2 años, de que la van a acusar de que la niña es del Tren de Aragua. Van a seguir con su relato falso, mentiroso, manipulado contra Venezuela. Como están acusando a miles de migrantes en la Florida, en Texas, en Nevada, en todos los Estados Unidos, a miles de venezolanos y venezolanas, trabajadores, migrantes económicos, que fueron a buscar el sueño americano y lamentablemente por el llamado de esta extrema derecha encabezada en Venezuela por la Sayona, porque ella fue la que pidió todo esto. Ella es la que aplaude el secuestro de los migrantes venezolanos en El Salvador. Cuando los mandaron a Guantánamo, salió a Sayona a decir que muy bien que los mande a Guantánamo. Ellos son los que apoyan que le quitaran el TPS, el famoso TPS, y que los estén persiguiendo en sus lugares de trabajo, que los arranquen en una autopista a patadas de su casa, de su lugar de transporte, que los vayan a buscar a su casa, que los busquen en sus lugares. Tú estás en un sitio, en un barcito, en una discoteca, y la gente disfrutando, porque tiene derecho al disfrute, el que puede disfrutar, y se los llevan secuestrados, esposados de manos, de brazos, de piernas, de pie. ¿A qué nos recuerda esto? A los campos de concentración de Hitler hace 80 años. Así que nosotros apelamos a la buena conciencia, a los valores cristianos de la familia estadounidense, para que también ellos apoyen la causa de la niña Markelly Espinosa y sea regresada de inmediato a Venezuela. Por ahí el presidente Nicolás Maduro, en el momento que estaba hablando del caso de Markelly, habló de algo que es totalmente cierto. En la expulsión de inmigrantes, o de migrantes mexicanos, de migrantes centroamericanos, hubo separaciones de familias, en donde le quitaban a los niños y los metían en las cárceles colectivas que tienen ellos en migración. En las cárceles estas colectivas. Niños, pero no son 1, ni 2, ni 3,
son miles. De hecho, en Estados Unidos estaban solicitando, no sé si se aprobó, la posibilidad, fíjense bien, tremenda violación al derecho internacional, la posibilidad de que el hijo de un migrante que nace en territorio norteamericano sea considerado migrante, también sea considerado como extranjero. O sea, donde nace un ser humano, ese es su territorio de nacimiento, es su nacionalidad. Y violando el derecho internacional, violando las leyes internacionales, yo no sé si se aprobó o no, si se aprobó o no se aprobó. Había una ley en donde ellos pensaban quitarle la nacionalidad a los hijos de migrantes que nacían en Estados Unidos. Es eso a lo que estamos viendo. Por cierto, ayer celebraron elecciones locales y municipales en todo el Líbano, por primera vez en 10 años. Dice, las listas de candidatos respaldadas por Hezbollah ganaron en todos los municipios donde participaron en las elecciones. En todos los municipios. Ustedes vieron la semana pasada que nosotros iniciamos una serie. La semana pasada tuvimos acá el honor de tener a Iñaki Gil exponiendo sobre el poder popular. Yo quiero leer algo ahora que vamos a cumplir el 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, algo que dijo Stalin. Y por eso nosotros mantenemos vamos a expandir este serial hasta donde podamos, esta serie, y los vamos a colgar para que se tengan en una especie de lista de videos, ¿no? Iniciando, por supuesto, la semana pasada con Iñaki Gil. Es una producción entre antiimperialistas.com y La Hojilla. Vamos a tener a diversos ponentes. Decíamos que para esta semana vamos a tener a Max Lioce. Ahora, dijo Stalin en el informe al 17º Congreso del Partido sobre los trabajos del Comité Central del Partido Comunista de toda la Unión Bolchevique del 26 de enero de 1934. Abro comillas. Se dice que el marxismo ya ha sido destruido en algunos países de Occidente. Se dice que fue destruido por una supuesta tendencia nacionalista burguesa llamada fascismo. Esto, por supuesto, no es nada. Solo las personas que no conocen la historia pueden decir esto. El marxismo es la expresión científica de los intereses fundamentales de la clase obrera. Para destruir el marxismo es necesario destruir a la clase obrera. Y es imposible destruir a la clase obrera. Han pasado más de 80 años, y lo estaba diciendo él en el año 1934, desde que el marxismo entró en escena. Durante este tiempo, docenas y cientos de gobiernos burgueses han tratado de destruir el marxismo. ¿Y qué pasó? Los gobiernos burgueses iban y venían, pero el marxismo permanecía. Digo esto porque hoy vamos a tocar el Estado burgués, y lo toca Max Lioce. Les dejo esta entrega muy, pero muy interesante de Max Lioce. Rueda. Hola, siguiendo nuestra guerrilla comunicacional y desde esta cocina de antiimperialistas en La Hojilla, hoy nos apoyamos en uno de nuestros druidas más notables, en Max Lioce. Max hoy nos introduce una nueva píldora de formación militante esencial. El concepto de el Estado burgués, expresión articulada del poder burgués contra su enemigo irreconciliable, el proletariado. Organización que se impone por la hegemonía de una clase burguesa dominante y que utiliza la herramienta Estado para someter al pueblo contra su voluntad. El reformismo miente y lo sabe, y la negación de esta no neutralidad del Estado es negar que el Estado burgués es la forma de sometimiento en la lucha de clases antagónicas y que su solución solo puede ser resuelta con la derrota de una de esas clases. Y en el momento actual, el imperialismo, además, es una superestructura de explotación y de engaño al poder popular que nos lleva a una dialéctica de fuerzas contradictorias incluso dentro de los estados asociados e incluso en la interna de cada estado y de sus clases dominantes.
pues el final es sistémico y lo sabemos, socialismo o barbarie. Escuchemos con atención a Max y no dejemos de entender de qué va esta vaina entre todos, o nos engañarán de a uno, camaradas. Ahí lo dejo. Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según donde se encuentren, a todas y todos. Hoy nos trae aquí un tema medular, que es el tema del Estado burgués. La cuestión del Estado burgués como forma históricamente, económicamente y políticamente concreta que ha asumido el Estado, y ya veremos en qué circunstancias. Pero en primer lugar yo diría que cabe aquí la pregunta: ¿por qué hablar del Estado y especialmente del Estado burgués? Entonces empezaría diciendo que todo Estado es producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo, ¿no? Como nos enseñaba Engels. El Estado es básicamente un poder que surge de las contradicciones entre fuerzas que en última instancia son irreconciliables. Estamos hablando, para ser más exactos y explícitos, de las clases sociales antagónicas en pugna. Y ese poder, ese Estado que surge, pues está llamado a disciplinar, a controlar, a apaciguar o a neutralizar inclusive la lucha entre esas clases sociales antagónicas. Por lo tanto, el Estado, pues que surge en la medida en que se va afirmando la propiedad privada, es un instrumento de dominación de una clase dominante sobre las otras, en la medida en que ese instrumento, ese poder que es el Estado, surge precisamente y se fragua en un contexto en el cual hay división de clases. También otra característica del Estado desde que surgió fue, digamos, su base relativa a la división territorial. Es decir, antes de que surgieran las primeras formas del Estado, las organizaciones sociales en que las comunidades se organizaban eran de carácter gentilicio. Me refiero a tribus o clanes donde la consanguinidad era un factor central. Ya con el Estado como tal se supera dicha característica, y también con el Estado hay una conditio sine qua non que tiene que ver con la instauración de un poder público. Ese poder público particularmente llamado a eliminar la organización armada espontánea de la población, que no tenía ni requería de un Estado, y es una tarea esta, la de ese poder público, la del Estado, que desde luego tiene también el propósito de afirmar y de imponer el monopolio de la fuerza. Por lo tanto, cuando pensamos en ejércitos, en cárceles, cuerpos de policía, diferentes aparatos represivos, de constricción, no debemos pensar de que siempre hayan existido desde que apareció el ser humano en este planeta, sino de que son formas de la represión, del control social, relativa al monopolio de la fuerza, que han surgido o que se han ido articulando con el Estado. Y dentro de este desarrollo, cuando se produce el declive y después el ocaso del absolutismo monárquico en diferentes países, entonces tenemos con la victoria por parte de la burguesía una forma concreta del Estado, que es el Estado burgués. El Estado burgués, que en esencia es expresión concentrada de la dictadura de la burguesía, y que a diferencia de lo que podamos leer o escuchar en los grandes medios
o en la bibliografía oficial en muchísimos países, no es un organismo ni superpartes ni neutral. Es decir, el Estado burgués es expresión de y herramienta, por supuesto, de la dominación de la burguesía. El Estado burgués, por supuesto, como todo Estado, surge de una sociedad históricamente concreta. Y, desde luego, es expresión de la clase dominante dentro de esa sociedad, pero luego el Estado burgués termina divorciándose de esa sociedad. Por lo tanto, aquí hay una confusión posible que es bueno, digamos, aclarar. Es decir, no es que el Estado sea neutral, sino que el Estado termina alejándose, divorciándose de la sociedad y digamos que en el caso del Estado burgués tiene dos elementos, dos factores que lo caracterizan de manera muy diáfana, muy incontrovertible. Por un lado, ese poder estatal es un poder estatal centralizado del Estado burgués, donde uno de esos factores es la burocracia que se articula en diferentes estamentos del aparato estatal, y por el otro la construcción y la articulación de un ejército permanente. Es decir, no estamos hablando de ciudadanos que en caso de invasión enemiga o en caso de alguna emergencia o alguna catástrofe pues, pueda recurrir de forma más o menos autoorganizada al uso de las armas y de otras herramientas u otros implementos para hacerle frente a esa emergencia. Aquí estamos hablando de un aparato permanente, tal vez el más mortífero y el más sofisticado dentro de los aparatos de coacción y de represión del Estado. Aquí entonces hay un tema que tiene mucho que ver con el debate histórico que se ha planteado alrededor del Estado y especialmente del Estado burgués, y que de alguna manera es un debate muy encarnizado, lo ha sido y lo sigue siendo, entre una tendencia heterogénea pero identificable en el oportunismo socialdemócrata que ha tergiversado el marxismo-leninismo y según la cual el Estado burgués, digamos, tendería a extinguirse casi que por inercia. ¿Y por qué decimos que ese oportunismo, esa socialdemocracia han tergiversado al marxismo-leninismo? Precisamente porque en su planteamiento esa tendencia oportunista ha negado de manera más o menos explícita, más o menos solapada, según los autores, según sus referentes, el tema medular y central de la importancia de la toma del poder político para, digamos, desbaratar al Estado burgués. Un Estado burgués que además se ha perfeccionado en su fase imperialista y que, desde luego, con una serie de dinámicas muy propias del perfeccionamiento de los ejércitos, su hiperespecialización, el progreso científico-técnico aplicado a los armamentos y luego otros, digamos, fenómenos que aquí no tenemos el tiempo de analizar, pero que han contribuido a que el Estado burgués en la etapa, o en la fase, mejor dicho, imperialista, en la fase superior imperialista, se haya perfeccionado, se haya, digamos, apuntalado desde ese punto de vista. Entonces, según el marxismo-leninismo, y como ha demostrado la historia, empezando por la experiencia fundamental, que es referencia para todo revolucionario de la Comuna de París, el Estado burgués no se puede extinguir. Aquí ha habido una manipulación
por parte, como lo decíamos anteriormente, de las tendencias oportunistas, reformistas, socialdemócratas, al pretender imponer una matriz de percepción según la cual los clásicos, Marx, Engels, etcétera, habrían planteado la posibilidad de que el Estado burgués se fuera extinguiendo, como Lenin ha demostrado muy claramente a partir de su obra maestra El Estado y la Revolución. Trátase de una burda mentira, puesto que Marx y Engels nunca plantearon tal posibilidad, sino todo lo contrario, pusieron al desnudo el carácter clasista del Estado y por lo tanto expresaron la necesidad y la inevitabilidad de que ese Estado burgués, para poderlo superar, pues se tuviera que destruir, desarticular, desarmar. En ese sentido, pues hay que decir de que la superación del Estado burgués, que es un imperativo para todo revolucionario, para todo comunista, para todo socialista, debe necesariamente ver al proletariado como pueblo trabajador y acompañado por las más amplias masas populares, organizarse como clase dominante a través de la dictadura del proletariado, donde se desarrolla una dialéctica entre dictadura de clase, por un lado, para aplastar a la burguesía como clase social, y por el otro, la más amplia democracia dentro del proletariado y dentro del pueblo. Esa digamos, dialéctica entre dictadura y democracia es precisamente aquella que los burgueses, que los reformistas, que los socialdemócratas no solamente niegan, sino que también la presentan como una dicotomía. No hay tiempo aquí de ahondar sobre ese tema, pero se los dejo como, sugerencia para el estudio, para el análisis, para el debate. Y termino diciendo que a raíz de la concepción correcta u equivocada sobre el Estado burgués, a raíz de esa ilusión peregrina sobre el supuesto carácter superpartes, es decir, neutral, por encima de todos, del Estado, según el cual la ley sería igual para todos, etcétera, etcétera. Me refiero al Estado burgués, obviamente. Hay dos cuestiones también que quiero plantearles, no para agotar aquí y ahora el debate, sino más bien para sugerir o para reforzar vertientes de análisis, de debate, de reflexión, que son las siguientes y que en América Latina hemos visto y seguimos viendo muy a menudo. Por un lado, la confusión que se genera, cuando una fuerza progresista o que tiene arraigo en el campo popular llega a ganar unas elecciones y entonces toma el gobierno de tal o cual país. No voy a entrar en detalles sobre tal o cual país porque sería, salirme del propósito de esta cápsula. Y entonces, mucho cuidado con esto, porque las promesas que muy a menudo escuchamos en campaña electoral y los programas de esas mismas fuerzas plantean cuestiones que tienen que ver con el campo de maniobrabilidad que tiene una fuerza política o un frente o una alianza de fuerzas políticas que requerirían la toma del poder. Por lo tanto, muchas promesas que escuchamos en las campañas electorales después no tienen lugar, no se concretan, pues simplemente porque llegar al gobierno después de haber ganado unas elecciones no es sinónimo ni es el equivalente de estar en el poder, de haberse tomado el poder. Y finalmente, también hay otra confusión que tiene que ver con el análisis alrededor del Estado burgués, que es relativa a la indistinta valoración que se hace, o precisamente la confusión entre lo que es un modelo político-económico y lo que es el sistema, es decir, una formación económico-social, un modo de producción con sus estructuras y sus superestructuras. Por eso es que a veces escuchamos adalides de la lucha anticapitalista, por decirlo de alguna manera,
que se ufanan en decir que ellos están en contra del neoliberalismo y que el neoliberalismo es el mal de todos los males, el peor de los males. No, señores, el problema no está en el neoliberalismo principalmente, el problema está en el modo de producción capitalista, en su fase imperialista. Por lo tanto, nada ganamos con acabar con el neoliberalismo si permanece intacto el Estado burgués, que es la expresión concentrada y articulada de ese poder central de clases para explotar al proletariado, a las masas trabajadoras y al pueblo en su totalidad. Un concepto rápido ahí de qué es el Estado burgués. El Estado burgués se refiere al tipo de Estado, lo tengo acá, que emerge y se consolida a lo largo de la historia con la ascensión de la burguesía como clase dominante en un sistema capitalista. Es el Estado que, al igual que la burguesía, se caracteriza por defender los intereses de esta clase, garantizando las condiciones para la acumulación del capital y el desarrollo del capitalismo. Es decir, en otras palabras, el Estado burgués es un reflejo de la lógica y la hegemonía de la burguesía que utiliza sus mecanismos para perpetuar su poder y sus intereses. Pero no solamente eso, también es un foco o un caldo de cultivo para la corrupción, para la permanencia de esa socialdemocracia que tanto combatió el comandante Hugo Chávez cuando hablaba de ir hacia el socialismo. Lo estoy hablando en estos términos para que sepan lo que es el Estado burgués. Pero en estos días, y esto es bueno leerlo, y por favor, Guerrero, anda colocándote en el video 6, ahora que se está cumpliendo 80 años, se van a cumplir ahora el 9 de mayo, 80 años de la caída del nazifascismo. Hay un artículo que hizo Isabel Vilella, que se llama Valores Proletarios, en, digamos, consonancia con el natalicio de Carlos Marx. Y dice así: de nuevo, un natalicio de Marx obliga a la reflexión y al análisis, y no solo sobre su legado, porque eso es un análisis continuo y constante de todos los que pretendemos ser socialistas y comunistas. A Marx no se le puede seguir mirando como una estatua de bronce. Recordemos que a Bolívar lo broncificaron y Chávez lo bajó del pedestal. Se debe y se tiene que asumir la necesidad de repetir a Marx en cada uno de los militantes, en cada cuadro revolucionario. Alguno alegará que la obra de Marx y toda su aportación es la consecuencia de una mente privilegiada y clarividente, visionaria. A riesgo de equivocarme, diré que tal vez la inteligencia de Marx estuviese algo por encima de la media de su época, pero nada que no se haya producido en múltiples ocasiones en millones de individuos a lo largo y ancho del planeta y de la historia. Si Karl Marx tuvo alguna condición especial que lo diferenciara del resto, no fue ni mucho menos una condición biológica o genética, sino una fuerte determinación, disciplina y compromiso. Marx supo entender el privilegio que le otorgaban sus condiciones de vida y aprovechar al máximo la pequeña ventaja que le ofrecía su condición de clase para ajustar las cuentas con el sistema de producción mercantil. Marx diseccionó su realidad contemporánea con exactitud. Armó infinitas y acertadas teorías que convergen en un cuerpo de desarrollo metodológico que sirve tanto para el diagnóstico como para el remedio. Marx no describe las transformaciones necesarias conducentes al final del propio sistema de producción que culminaría con una sociedad sin clases y sin opresión. Marx junto a Engels proponen la dialéctica afinada y acabada de Hegel, libre de los dogmas repetidos por los primeros materialistas. El proceso
de purificación de la dialéctica más primitiva, fecunda en una gran metodología, gracias, entre otras cosas, a la participación conjunta de Marx y Engels en todo el esclarecimiento de la teoría dialéctica y la decantación de las impurezas o vestigios idealistas de los materialistas precursores de los albores de las concepciones materialistas modernas. El empleo de las leyes y las categorías dialécticas dan cuenta de una conciencia sobre la naturaleza y la propia realidad que afirma la necesidad de un hombre consciente descarnadamente de la verdad de su tiempo. El ser de pensamiento dialéctico se puede permitir un conocimiento mayor y una mayor conciencia de las verdades absolutas y hasta de las relativas, en tanto el conocimiento de las leyes naturales que operan en todo son ineludibles y la dialéctica es una especie de piedra de Rosetta para el esclarecimiento de la verdad. Es por lo que se puede asegurar que por encima del gran aporte de Marx, que este no era un ser humano extraordinario e irrepetible, sino un hombre con un vasto conocimiento producto de sus condiciones de clase, su curiosidad y su determinación para la formación. La otra gran singularidad de Marx es que, a partir de su estudio e interés por la dialéctica junto a Engels, llegan a perfeccionarla de tal modo que se convierte en un gran método que permite el análisis, y aquí está la madre del cordero, de transformarla. Lo tercero y más importante es que Marx adquiere conciencia sobre su realidad social y asume el gran compromiso de intervenir en ella y aportar en la tarea de transformarla a fondo perdido, a sabiendas de que no verá su obra concluida, pero con la convicción de que el ser humano debe dar un salto cualitativo al comunitarismo y que es un objetivo que hay que empujar firmemente. Marx considera inevitable la caída del capitalismo por contradicciones insalvables, pero no contempla que obligatoriamente la transitorialidad del régimen de apropiación del trabajo ajeno desemboque en el de trabajo social indefectiblemente, ni que el capitalismo no sea capaz de fagocitar al hombre y el planeta. Más bien Marx indica que para la pervivencia del humano y el planeta mismo, la existencia del capitalismo es incompatible y que se trata del compromiso revolucionario de los comunistas la tarea de abolir ese régimen de esclavitud asalariada, la garantía de pervivencia de las especies, de las otras especies y la vida en la tierra. No existe Marx sin Engels, igual que no existe capitalismo sin la fuerza de trabajo de millones de obreros, proletarios, que hacen mover el engranaje de la maquinaria del capitalismo. Marx y Engels son un complemento indispensable en el aporte universal del socialismo científico, a diferencia del proletariado y la burguesía, que son los dos polos de la contradicción dialéctica magistralmente descrita en toda la obra de los padres del socialismo. La única redención posible para la humanidad, afirma Marx, solo puede venir del seno del proletariado y de sus fuerzas transformadoras revolucionarias, y esto significa volver al inicio y retomar la idea. No es cantando alabanza a quien hizo un esfuerzo titánico por iluminar un camino en tinieblas, sino aprovechar que tenemos el candil y multiplicar esos candiles, iluminar autopistas porque tenemos la herramienta. Una de las formas más mezquinas que existen de apartarnos del legado de Marx es colocarlo en el Parnaso de los dioses, otorgarle el estatus de figura irrepetible e inalcanzable y devolvernos a nuestro rincón de hombros caídos y derrotados. Qué injusticia más perversa sería desaprovechar las zancadas largas que dieron nuestros predecesores, coronándolas con la frustración del mediocre que no se atreve por lo menos a querer emular, aún a riesgo de quedar muy rezagados en el propósito a quien tanto se admira. No es que Marx fuese un gigante, no es que se propuso entregar todo lo que nosotros somos diminutos, ordinarios y estrechos. No hay prueba más definitiva que los cuadros que han sido llamados a conducir a las masas populares presuman de ser marxistas y nunca leyeron a Carlos Marx o a Engels, formando parte de los jóvenes hegelianos sin conocer minuciosamente la obra y teorías de Hegel hasta el punto de masacrar
todos los conceptos, esclarecerlos y reformularlos hasta el perfeccionamiento. Llegado a este punto, es incuestionable responderse el planteamiento inicial. Marx no poseía cualidades innatas, sobrehumanas, que determinaron su compromiso, sino todo lo contrario. Marx, producto de su compromiso, disciplinó sus actitudes para rendir al máximo servicio a la humanidad, porque entendió su rol de individuo respecto de la colectividad. En él, si hubiera que elegir un apelativo que adornase a Karl Marx, seguiría siendo voluntaria en él y producto de la conciencia sobre sí mismo y de la lucha contra su propio ego. Si Marx combatió algo sobre todas las cosas durante toda su vida, eso fue la construcción individualista del sujeto. La búsqueda constante del padre del comunismo fue la humanidad. Si quieren, este artículo está colgado en La Hojilla en TV, Nuevo Canal. Lo escribió Isabel Vilella. Vamos a ver ahora dos historias y una real de la Unión Soviética. Hay un trabajo que hicieron en Revolución Socialista que habla de una posibilidad. Ustedes sabían que los nazis estuvieron por aquí pululando, ¿no? Estaban montando una quinta columna hacia Latinoamérica. Y el que hizo este trabajo realizó una especie de caso hipotético. ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubiesen ganado la guerra y hubiesen tomado también América Latina? ¿Qué hubiera pasado? Porque aún sin haber estado aquí el nazifascismo combatiendo, o las tropas alemanas, todos los ejércitos del Cono Sur, y la mayoría de los ejércitos aquí, y en el caso de Norteamérica, y en el caso de Centroamérica, o sea, estamos hablando de esos ejércitos que estuvieron presentes en las dictaduras militares, y que estuvieron presentes en la represión, por ejemplo, en América Central. Todos eran de corte nazifascista, todos. Entonces, ahí hay varias historias. La otra es que cuando se colocó la bandera en el Reichstag, ¿quién la colocó? Porque ahora estamos en tiempos en donde, por ejemplo, al señor Donald Trump se le ocurrió decir que el 8 de mayo es el día de la liberación y de la victoria sobre los nazis, porque a él se le ocurre que Estados Unidos fue la que liberó a Europa de los nazis. Entonces, lo que se trata aquí, buscando un resultado de esta historia, es, sin la participación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿qué hubiera pasado, no solamente en Europa, sino en América Latina, si hubiesen ganado los nazis? Vamos a verlo.
¿Qué habría pasado si hace 80 años Hitler hubiera ganado y establecido su dominio? La victoria en Eurasia permitió a la Alemania nazi llevar a cabo sus antiguos planes, entre ellos el control de América Latina. El poder blando de los directivos alemanes preparó de antemano una quinta columna simpatizante de Hitler. Los partidos nazis se extendieron literalmente por toda América Latina, encontrando partidarios en los círculos gobernantes y en las fuerzas armadas del continente. Los refuerzos militares a gran escala procedentes de Alemania fueron la señal para la acción. Los leales a Hitler fueron movilizados para tomar el poder por la fuerza. En toda la región fueron establecidos regímenes controlados por Berlín, desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. En México, el golpe de Estado fue llevado a cabo por la rama local del partido nazi y sus secuaces en el poder. En América Central y del Sur, los acontecimientos se desarrollaron de manera similar, aunque hubo algunas batallas importantes. El papel clave en la captura del Canal de Panamá fue desempeñado por los submarinos alemanes y los bombarderos transportados por ellos. El transporte anticipado de los Junkers se hizo posible gracias al ala plegable de estos aviones. Fueron desplegados en secreto en una de las islas deshabitadas del Caribe. Operando desde el aire y el mar, los nazis atacaron simultáneamente bases militares estadounidenses en la región, desde Panamá hasta Guantánamo. La gran victoria de Hitler fue la posesión de las inagotables reservas de petróleo de Venezuela. A partir de ahora, la maquinaria bélica del Tercer Reich no corría peligro de quedarse sin combustible. El caucho brasileño, los metales bolivianos, las tierras fértiles y los rebaños interminables de Argentina. En resumen, toda la riqueza de América Latina quedó a disposición del Tercer Reich. Hitler también obtuvo en sus manos una multimillonaria fuerza viva gratuita, los indígenas y mestizos. Aquellos que podían trabajar, incluidas mujeres y niños, se convirtieron en esclavos de los campos. Los débiles y enfermos fueron enviados a hornos y cámaras de gas. El mismo destino esperaba a los inmigrantes judíos que habían huido previamente a América Latina desde Europa. Los ocupantes también fueron despiadados con los comunistas y los socialistas. Tanto ellos como sus familias fueron enviados directamente a las fábricas de la muerte. Una de las más grandes del hemisferio comenzó a funcionar en Argentina. Su corazón fue el estadio Luna Park de Buenos Aires. Fue aquí en 1938 donde los partidarios de Hitler organizaron la mayor campaña nazi fuera del Tercer Reich. Junto con Chile, que también se había convertido en una colonia sudamericana de la Alemania de Hitler, Argentina se convirtió en un trampolín para el nuevo ataque del Führer. La Antártida y el paso de Drake, que la separa de Sudamérica, fueron declarados propiedad del Estado alemán. ¿Cómo sería el mundo hoy si el Ejército Rojo no hubiera aplastado al nazismo? Afortunadamente, la historia no conoce el modo subjuntivo. Asimismo es que hubiera pasado en el mundo si la Unión Soviética no hubiera aplastado el nazismo. Ese mismo nazifascismo que están tratando de resucitar. Ustedes recuerdan que hace poco en un programa, uno de los programas pasados, hablé del plan, de eso que dice Chávez, ¿sabe? Que lo local tiene que ver con lo regional con lo nacional y lo nacional con lo internacional. ¿Lo recuerdan? Cuando dije qué objetivos hay. ¿Qué objetivos suponen hay? Se dan dos noticias que son preocupantes. Ahora que se dio la reunión de cancilleres para los BRICS, ahí en Brasil. Misión Verdad sacó
un artículo que no tiene pérdida, también está colgado en La Hojilla en TV. Pero yo extraje unos poquiticos, porque hoy se acaba de dar otra noticia, ¿verdad? Que es bueno señalarla. ¿Por qué? Porque están participando un país de los BRICS. ¿Eh? Vamos primero con el caso de Brasil, el análisis que hace Misión Verdad. En este análisis, muy bueno, muy acertado, dice lo siguiente. Voy a citar unas partes del análisis. Las declaraciones del canciller Mauro Vieira y del presidente Luis Ignacio Lula da Silva revelaron una estrategia brasileña orientada a contener la velocidad de transformación del bloque. Lo venimos diciendo. Que refuerce una agenda tradicional basada en el diálogo, la neutralidad política y la diplomacia climática. E indicaron que fue en la reunión donde se definió este enfoque, el cual limita la profundización de la lógica de la multipolaridad en favor de una postura más pasiva. Los temas abordados como la necesidad de una reforma del sistema internacional, la defensa del multilateralismo y la promoción de paz encontraron consenso entre los participantes. No obstante, el tono brasileño fue cauteloso. Vieira reiteró que los BRICS, abro comillas, no están contra nadie, aclarando que no hay intención de crear una moneda común, sino de incentivar transacciones en monedas locales como una manera de reducir costos y fortalecer la cooperación regional, citando el modelo de la ALADI como ejemplo. El canciller brasileño también subrayó que no se pretende reemplazar el sistema monetario actual, o sea, la hegemonía del dólar. ¿Qué tal? Un país que pertenece al BRICS y es miembro fundador. Espera un momentico. Ajá. Basado en la hegemonía del dólar estadounidense, ni crear nuevas divisas, con lo cual se desmarcó de propuestas más ambiciosas impulsadas por Rusia y China en años recientes. Es decir, Brasilia busca preservar el status quo del dólar y restringir las opciones de desdolarización a un elemento puramente transaccional, lo cual evita alteraciones estructurales en el orden financiero global. Este énfasis contrasta con la agenda rusa del año anterior, que proponía pasos más decididos hacia una arquitectura financiera alternativa, como la consolidación del sistema BRICPay, una infraestructura de pagos transfronterizo híbrida, descentralizada a escala internacional, el impulso de la plataforma BRICS como red supranacional de compensación y el desarrollo de mecanismos de pago basados en monedas locales, digitales y blockchain con miras a reducir la dependencia del dólar como una perspectiva de multipolaridad monetaria y financiera. Recordemos que el dólar es un papel, que el país más endeudado del mundo es el que tiene la maquinita de hacer dólares. Y la hegemonía del dólar es la que precisamente ha permitido que el imperialismo sobreviva. ¿Por qué Brasil hace eso? A través, eso es dándole, le está dando un tanque de oxígeno, pues. A través de las intervenciones de sus altas autoridades, Brasil proyecta un rol de puente entre el norte y el sur global. O sea, que una segunda colonización. Más inclinado hacia la conciliación que a la confrontación. Su narrativa insiste en que los BRICS no pretenden sustituir los mecanismos existentes, ni desafiar el sistema financiero internacional dominante, lo cual sugiere que Brasil busca dar forma a un bloque que no resulte incómodo para Washington. Las negociaciones en torno a la declaración conjunta de Río de Janeiro, que servirá de base para el documento final de los jefes de Estado, evidencian una tensión persistente entre el impulso transformador que conducen Rusia y China y la apuesta por la moderación pro-estadounidense que Brasil busca imprimir a su presidencia pro tempore. Esta divergencia quedó especialmente patente durante la cumbre de Kazán, cuando se impidió el ingreso de Venezuela a la plataforma. Las negociaciones para este texto reflejan una posición sostenida del grupo, la crítica a las medidas unilaterales,
y la defensa del multilateralismo como principio rector. Sin embargo, las diferencias de tono resaltan no solo las distintas velocidades que conviven en el bloque, sino también un trasfondo más profundo, el choque entre intereses y entre la conservación de ciertos equilibrios tradicionales y la apuesta estratégica por la multipolaridad que implica necesariamente chocar con el dominio occidental. En lugar de avanzar con propuestas estructurales de mayor calado, la presidencia brasileña apuesta por consolidar logros previos y reforzar la cooperación existente, procurando no generar tensión ni con sus socios BRICS, particularmente China y Rusia, ni con actores externos cruciales como Estados Unidos y la Unión Europea, que son dos economías en declive. El capitalismo se está comiendo a sí mismo. Ni con actores externos. Dice, esta estrategia revela un delicado equilibrio de alineamiento geopolítico occidental tradicional de Brasil y la apuesta abstracta por la multipolaridad. Beijing, por su parte, sigue perfilando a los BRICS como una columna vertebral de la cooperación sur-sur. Las declaraciones del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing, Lin Jian, resaltaron la intención de construir una asociación más integral entre sus miembros y defender la equidad y la justicia en la gobernanza global, una visión que fue reforzada durante la reunión bilateral entre Wang Yi y Sergei Lavrov, en la que ambos reafirmaron el rol de la plataforma como catalizador de un sistema internacional más justo y racional. Aquí vale bien un comentario que yo lo coloqué aquí, dice, Brasil no puede estar con Dios y con el diablo, las cartas están sobre la mesa. La próxima cumbre de los BRICS en Brasil será muy, muy interesante, claro, porque va a haber una respuesta. Recordemos que en Kazán ya se hizo un BRICS ampliado y acá se va a hacer otro BRICS ampliado. Va a venir Cuba ya como conforma parte de los BRICS. Ahora, esta otra noticia tiene que ver con otro estado que es perteneciente a los BRICS, que es la India. Y ya veníamos escuchando los runrunes hace poco. Estamos prácticamente ya cercano a la reunión de los BRICS en Brasil. Operación Sindur. India confirma que atacó con misiles blancos en Pakistán. El Ministerio de Defensa de la India ha confirmado en la madrugada de este miércoles que sus fuerzas han lanzado ataques de precisión contra 9 blancos en Pakistán y en la parte del estado indio de Jammu y Cachemira, que permanecen bajo control pakistaní. Asimismo, las Fuerzas Armadas de la India anunciaron el inicio de la Operación Sindur contra infraestructura terrorista. Yo ahí habría una pregunta, ¿verdad? ¿Quién será la mano que está meciendo la cuna? No solamente en contra de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Oído avisor a eso. Por eso traje hoy a Max Lioce para hablar del Estado burgués. ¿Quién está meciendo? ¿Quién es la mano que está meciendo esa cuna? Porque la participación de Brasil, de la forma en que lo está haciendo, busca retrasar lo que es evidente. ¿Por qué crea Rusia y China un sistema de pago alternativo al sistema SWIFT? ¿Por qué? Porque el hegemón, el imperialismo, ha venido chantajeando a través del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y todo el poder económico que tienen y de su sistema SWIFT. Nosotros somos víctimas de eso. Cada vez que vamos a pagar y pasamos por el sistema SWIFT, nos quitan el dinero. Nos lo roban. Entonces, ese hacer, pero no nos metamos con los gringos, porque los gringos tú sabes cómo es la cosa y tal. Yo quisiera ver por un huequito las próximas elecciones en Brasil. Pues ese pueblo va a pasar factura. Y Lula lo sabe. Lula lo sabe. Por eso nosotros no estamos hablando mucho de los BRICS. A no ser que en esta reunión en Brasil se establezcan otras normas de consenso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? China y Rusia en este momento están claramente enfrentados al imperialismo norteamericano.
Donald Trump es un bocaza, es un hablador, ¿saben? Pero está detrás de él una estructura que está trabajando, que está tratando de desestabilizar. En estos días China tuvo que agarrar y enviar toda su fuerza militar y rodear a Taiwán. ¿Por qué? Porque otra vez están exacerbando a Taiwán. ¿Se fijan? Conflictos en diferentes partes donde puedan ellos frenar el avance de la ruta de la seda, el avance de ese sistema de pago, de ese nueva forma de comercio, que es capitalista, ojo, yo no estoy diciendo lo contrario, pero que en definitiva te va a proporcionar un intercambio comercial, ¿verdad? En donde tú vas a tener la seguridad de que no te van a robar, o no te van a frenar, o no te van a bloquear. Esta es la pregunta que uno le puede hacer aquí a Lula. ¿Y tú estás clarísimo con eso o se sentaron a hablar contigo? Es terrible. Por eso lo del Estado burgués. La burguesía protege sus intereses. La burguesía no tiene patria. La burguesía tiene intereses. A la burguesía le interesa es el billete. El poder y el billete. El poder. Y cuando decimos el poder es porque la burguesía nada más con billete no tiene poder. Tiene poder si tiene poder político también. Vamos a ver ahora las payasadas y mitomanía de Trump. Que él está últimamente tiene una verborrea pero terrible, ¿no? Por quítame esta paja, declara. Y declara cada trastada como esta, agarrar y poner un tweet en donde pone una foto de él vestido de papa. Y después dice que él no sabe quién hizo eso. Y resulta que ese es ¿cómo se llama? El post, esa es la cuenta de la Casa Blanca. Entonces le pregunta, dice, yo no sé, pero ¿verdad que me veo bonito como papa? Así como dijo la semana pasada que él gobernaba el mundo. Detrás de esa verborrea hay un sistema de distracción para otros elementos de ataque. Ojo con eso. Ojo con eso. Vamos a ver este video. ¿San Bigotes? ¡San Bigotes! ¿Es San Bigotes? Sí, San Bigotes, el más rudo, malo y más hombre entre los hombres que han cruzado el Río Grande. ¿Qué hay de nuevo, viejo?
Trump reescribe la historia y atribuye a Estados Unidos la victoria en la Segunda Guerra Mundial, omitiendo el papel crucial de la URSS. En una reciente publicación en su cuenta de Truth Social, Donald Trump afirmó que Estados Unidos ganó la Primera y la Segunda Guerra Mundial y anunció la creación de días festivos en honor a dichas victorias. ¿Pero fue realmente así? Según datos oficiales, las pérdidas humanas de la URSS en la Segunda Guerra Mundial fueron de 27 millones de personas, la cifra más elevada entre los países participantes, que refleja la decisiva contribución de la URSS a la victoria sobre la Alemania nazi, mientras que en el lado estadounidense murieron unas 405.000 personas. Estados Unidos entró oficialmente en guerra el 7 de diciembre de 1941, tras el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor. En las negociaciones celebradas en Washington entre la URSS, Estados Unidos y el Reino Unido en mayo-junio de 1942, se llegó a un acuerdo para abrir el segundo frente en Europa Occidental ese mismo año, lo que aliviaría la situación de la URSS, que llevaba la peor parte de la guerra, y aceleraría la derrota del enemigo. Sin embargo, Estados Unidos y el Reino Unido retrasaron la apertura del segundo frente. No fue hasta el 6 de junio de 1944, con el desembarco aliado en Normandía, que finalmente se abrió el segundo frente. En la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo consiguió liberar total o parcialmente los territorios de las entonces Rumanía, Polonia, Bulgaria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, Austria, Alemania, Noruega y Dinamarca, entre otros países, en donde vivían más de 100 millones de personas. Fueron soldados soviéticos los que colocaron la bandera de la victoria en lo alto del Reichstag en 1945, marcando de esta manera la derrota de la Alemania nazi. El más rudo, malo y más hombre entre los hombres que han cruzado el Río Grande. I had nothing to do with it. Somebody made up a picture of me dressed like the Pope, and they put it out on the internet. That's not me that did it. I have no idea where it came from. Maybe it was AI, but I know nothing about it. I just saw it last evening. Actually, my wife thought it was cute. She said, "Isn't that nice?" I think it's the fake news media that, you know, they're fakers. My question, though, sir, was about the fact that it was put out on the White House account. Even though it was AI generated, it was a joke, it was a meme. Does it at all diminish the substance of the official White House account to have it go out on that particular channel? Give me a break. It was just somebody did it in fun. It's fine. Have to have a little fun, don't you? Where did you get the idea for reopening Alcatraz? Just an idea I've had, and I guess because the judges, so many of these radicalized judges, they want to have trials for every single, think of it, every single person that's in our country illegally, they came in illegally, that would mean millions of trials, and it's just so ridiculous what's happening. And it's long been a symbol, Alcatraz, of whatever it is. I mean, you know, it's a sad symbol, but it's a symbol of law and order. And, you know, it's got quite a history, frankly. So I think we're going to do that, and we're looking at it right now. We have something that they all want. China wants to make a deal very badly. You see what's happening to China. China's being decimated, and I don't want that to happen. But they have to make a fair deal. We were losing hundreds of billions of dollars a year. We were losing think of it, on our trade policies with Biden. We're losing $5 billion a day. We're talking to China, but their factories are closing all over China because we're not taking their product. We don't want their product unless they're going to be fair with us. And that includes intellectual property and other things. There are a lot of things far beyond just buy, sell. So we'll see what happens. But, you know, I was not, because somebody said, well, were you happy? I said, I am not happy. I want China to do well. I want every country to do well.
but they have to treat us fairly also. The tariffs haven't kicked in yet. I know that, and I don't want this to happen, but I know that China is doing very poorly right now. I just saw some reports coming out, and I don't want that to happen to China. I like the president a lot, President Xi. I don't want it to happen. I was actually saddened to hear it, but they are getting absolutely hammered in China. The whole world is talking about it. Our country has always been defined by its ability to reform and reinvent itself, to meet the challenges of the next era. The last 4 years were not good for our country, but don't let that scare you. It was an aberration. We're run by people who truly, at that time, 4 years, we were run by people that didn't have a clue. They didn't have a clue. I'm trying to be nice when I say it that way. Now all of them, they all hated me in my first term, and now they're kissing my ass, It's true. All of them. ¿Recuerdas a los magnates en la toma de posesión de Trump? No fue una casualidad que estuvieran en primera fila. Resulta que donaron millones de dólares para el comité de investidura del nuevo presidente. Trump recaudó $239 millones en donaciones, una cuantiosa cifra que estuvo destinada para pagar recepciones y fiestas para eventos antes y después de la investidura. Por ley, el comité de Trump no está obligado a revelar cómo gastó esos fondos o si sobró dinero en la cuenta bancaria. Tendrá que informar en su declaración de impuestos en 2026. Bancos, compañías tecnológicas, petroleras, farmacéuticas forman parte de los millonarios benefactores. Empresas como Google, Amazon, Meta, Apple y OpenAI donaron $1 millón cada uno. Farmacéuticas como Bayer, Johnson & Johnson y Pfizer también donaron $1 millón. McDonald's también aportó esa cifra. De acuerdo con la Comisión Federal Electoral, hubo más de 140 donaciones de $1 millón o más. Las donaciones a Trump superan por mucho a las recibidas por Obama y Biden. 又专门排除中国对其他国家玩起90天缓刑的游戏，胁迫他国限制对华经贸合作，就像暗藏杀机的台风眼。向霸权低头，就如同饮鸩止渴，只能陷入更加深重的危机。美国曾以日本半导体倾销为名，重拳打击东芝等企业，之后又以广场协议逼迫日元升值，使日本经济陷入长期低迷。 美国还以长臂管辖作为武器，强行肢解法国工业巨头阿尔斯通，让法国痛失一度领先全球的支柱产业。历史已经证明，妥协退让难求网开一面，卑躬屈膝终至步步紧逼。中国不跪，因为我们深知，以斗争求合作，则合作存；以妥协求合作，则合作亡。中国不退。 弱国的声音就有人倾听，霸权的欺凌就有人阻挡，世界的公理就有人守护。一切反动派都是纸老虎。美国不代表全世界，美国贸易在世界占比不到1/5。当世界同舟共济时，美国就只是小船孤篷。帝国主义者都很傲慢，要是讲一点理的话，那是被逼得不得已了。可以想象。 Ya estamos culminando el programa, pero quiero pararme en este video. Este video aparentemente es una cosa graciosísima y el otro dice sus sandeces, sus locuras que no son locuras. Ya incluso tiene prácticamente diciéndole al primer ministro de Canadá, no, ustedes deberían ser Estado nuestro, no le tenemos que estar dando 300.000 millones, le va a salir todo más barato. Cosas así por el estilo. O Groenlandia, Groenlandia tiene que ser nuestro, pues. Entonces, hay una cosa que él menciona allí que es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Que nosotros lo analicemos, ¿verdad? Cuando él menciona lo de Alcatraz, lo de resucitar una tenebrosa prisión que supuestamente, por lo que él dice, era una prisión muy efectiva. Resulta que esa fue cerrada precisamente por las grandes violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo allí. Estamos evidenciando lo que ya lleva tiempo avanzando, que es un estado policial.
Pues la burguesía necesita esos factores de poder económico que están en este momento, incluso no les importa mostrarse como lo que son, como poderosos, con privilegios. Ya habían enunciado lo que era la ley patriota. Yo no sé si ustedes la recuerdan, la ley patriota. Con la ley patriota nadie tiene derechos en Estados Unidos. Pueden agarrar, entrar a tu casa. Con esa ley patriota tú entras a una casa, la allanas, te llevas preso a todo el mundo, si quieres lo mandas a Guantánamo, como lo que está haciendo ahora mismo. Es un estado policial. Entonces, por la descomposición que hay dentro de ese sistema, y esto hay que tomarlo muy en serio, y la imposibilidad de resolver la lucha de clases y sus contradicciones internas, la lucha de clases solo se puede resolver a punta de palo. O sea, ellos, esa lucha de clases la van a resolver es a punta de palos, en no permitir que haya un levantamiento. Y para no permitir un levantamiento, ellos tienen que reforzar cada día más la represión como arma fundamental para poder acabar con cualquier, con cualquier tentativa popular de alzarse en contra de ese grosero poder, de esa descomposición que hay allí, de esa brecha enorme que cada día crece más entre los poderosos, con todos los privilegios que traen, ¿verdad? Y las clases populares. Me mandan esto acá. En el Estado burgués no se puede concebir la resolución de la caída de la tasa de ganancia y la depauperación de las masas, más que reprimiendo a las masas hambriadas para que se callen y no se muevan, morir de hambre o morir a palo. Y ese Estado burgués lo hace, porque es la única forma en que pueden preservar sus privilegios. Apunte palo. Pues la lucha de clases es constante. La rebelión, por ejemplo, en países de América Latina, es constante. Siempre está en debate y en discusión el tema de la lucha de clases, pero la lucha de clases es permanente. Factores privilegiados que incluso apoyan al Estado burgués, a la burguesía, y necesitan mantenerse en el poder, porque no van a dejar los privilegios. Y resulta que se están vulnerando ellos mismos, porque las rebeliones van a ser consecuentes. Es lo que decía Stalin, que lo leí al principio. Vendrán estados burgueses y dirán que el socialismo se acabó, se agotó, el comunismo se agotó. Y resulta que el socialismo y el comunismo todavía está presente. La lucha de clases es permanente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y esa descomposición más temprano que tarde, va a caer. Los va a llevar a la caída. Probablemente, y en el caso de Estados Unidos ya lo han advertido en varias oportunidades, con una guerra civil. Una guerra contra de las mayorías en contra de esa élite gobernante. Que tienen los medios de comunicación con los que omnibulan, con los que tienen adormecidas las masas. Sí, pero las masas en cualquier momento se van a rebelar. Pues la burguesía no puede seguir manteniendo manteniendo los privilegios sin afectar a las mayorías. Es la lógica. Y esas son sus contradicciones. Bien, me despido. Un abrazo para todos ustedes. El próximo domingo tenemos Al Filo de la Medianoche. Algo de música así con respecto al 80 aniversario, el día 9. Por cierto, por ahí me dijeron que los que estaban en la embajada argentina están en suelo norteamericano. Marco Rubio les dieron un salvoconducto y están en suelo norteamericano. Marco Rubio lo anunció con mucho orgullo. Qué cosa, ¿no? Bien. A todos un abrazo. Recuerden, el próximo domingo, Al Filo de la Medianoche, el próximo martes de la semana que viene, La Hojilla en TV. Ahí sí estaremos con el tema de la celebración del 9 de mayo, en pleno. Vamos a ver qué es lo que... Porque van a haber una rueda de prensa, creo que va a haber una rueda de prensa también con Putin y el presidente Nicolás Maduro, que vamos a estar pendientes de ella. Un abrazo a todos, se les quiere, nos vemos luego.
2 horas, a partir de este momento, el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.